Bueno, José y Antonio, qué honor estar hoy en el Llano del Beal, bella tierra. ¿Qué tal? Pues sí, la verdad que para nosotros es una de las zonas más bellas que tenemos, que hay por aquí, por nuestros alrededores. Estamos muy orgullosos de nuestro pueblo y de nuestros pueblos. Estamos en el Llano del Beal, pero el Llano del Beal está dentro de la Diputación del Beal, que engloba los tres pueblos que hay aquí en esta Diputación, que es el Llano, el Estrecho y el Beal. Muy bien. Nuestros tres pueblos, aunque son pueblos pequeños, pertenecemos a Cartagena, al municipio de Cartagena. Nuestros pueblos tienen un patrimonio muy rico, que es lo que nosotros tratamos de resaltar, el patrimonio que tenemos en nuestro pueblo. Tenemos, lo iremos tocando progresivamente, pero tenemos en nuestra Diputación, tenemos, para empezar por el Beal, tenemos la mina Las Matildes, que es un centro de interpretación de la minería, que está abierto de jueves a domingo, y se hacen visitas programadas, colegios, etcétera, que es un centro de interpretación, repito, de la minería. Luego tenemos el Estrecho de San Ginés. El Estrecho de San Ginés tiene la Hueva Victoria. La Hueva Victoria, que es reconocida internacionalmente por los hallazgos que ahí se han hecho, la Hueva Victoria. Luego tiene una iglesia también de principio del siglo, también muy importante. Y luego ya venimos al Llano. El Llano tenemos en el Llano unos edificios con una historia muy, muy especial. Ahora mismo nos encontramos en el casino, que se llama, el nombre suyo es Sociedad Recreativa del Progreso. Qué bueno. La Sociedad Recreativa del Progreso. Y todo el mundo lo conocemos, se conoce como el casino. Luego tenemos una casa del pueblo. El casino, ahora después lo tocaremos más en profundidad. Tenemos una casa del pueblo que se edificó en 1916, que también le iremos tocando después. Tenemos una Cruz Roja de 1925, que en su día la inauguró el alcalde de Cartagena, don Alfonso Torres. También le desarrollaremos un poco el tema de la Cruz Roja. Luego tenemos un monumento dedicado a todos los mineros de España, que es la Plaza del Minero, que es conocida como la Plaza del Minero, que es un monumento que hay espectacular. Me hubiera gustado que hubiéramos grabado algo allí, pero bueno, en otra ocasión lo haremos. Es un monumento dedicado a todos los mineros de España, con su castillete original, sus vagonetas, etcétera, un rincón minero que hay ahí muy bonito. Y luego ya tenemos, como más moderno, pues tenemos lo que llamamos aquí la cabaña, que es el símbolo de la lucha del pueblo contra, digamos, en contra, o en la defensa, mejor dicho, en la defensa de nuestro pueblo, de nuestras viviendas. Que ahí se originó en los inicios de la resistencia ante la minería, se inició allí donde está la cabaña, y con 4 palos que se hicieron allí, y luego, pues con el tiempo se hizo una obra impresionante, que ahí está, en la cabaña, tiene 2 pisos, que tiene unos murales, tiene sobre todo en la fachada principal, tiene un mural de Charri, de Ángel Mateo Charri, conocido en Cartagena, internacionalmente también, un pintor muy famoso, Charri, que diseñó la fachada de la cabaña con unas pinturas chulísimas. También me hubiera gustado que lo hubiéramos visto, pero bueno, a lo mejor tenemos tiempo en otra ocasión claro que sí. de verlo. Bueno. Y luego ya pues tenemos también un mural en una pequeña plaza, que tenemos aquí en el pueblo, un mural dedicado al pasado minero del Llano del Beal. Es un mural que nos hizo unos chicos que se dedican al tema, donde se refleja pues una de las actividades de los mineros, se reflejan unos castilletes, unas zonas mineras, un mural que está al aire libre, un mural muy bonito, que también es muy digno de ver. Yo al final ya remarcaremos un poquito el tema en general. Pero bueno, ahora mismo nos encontramos en el casino. Estamos en el Casino Llano del Beal, que esta sociedad se fundó en 1905. Aquí en 1905, donde estamos ahora mismo, eran unas casas viejas que un grupo de personas del pueblo pues la adquirieron para hacer como un centro, lo que hoy se llama un centro social. Ponte los micros si vas a hablar tú. Lo que se llama hoy un centro social. Espera. A ver, ¿has lo puesto bien? Esto, si lo ponemos aquí, ahí está. Lo que hoy se llamaría un centro social. Entonces se quedó pequeño porque la gente se agrupó en torno a esa sociedad y se quedó pequeño. Y en 1909 decidieron edificar el edificio en que nos encontramos, que tiene, ya has visto la fachada, hay una espectacular. Y para eso el presidente que había en aquella ocasión, Joaquín Rosique Serrano, que era el presidente, pues, y la misma directiva contactaron. ¿Con qué contactaron para hacer esto? Pues con el arquitecto modernista
que había uno de los más famosos que había en Cartagena y que ha hecho la mayoría de los edificios modernistas de Cartagena, Víctor Beltrí. Aquí tenemos, me he traído un plano original firmado por el arquitecto y por el presidente de la sociedad, que en su día firmaron para hacer la obra esta, un plano que está muy chulo. Y también me he traído como una cosa muy especial, muy singular, que es la memoria que redactaron para hacer este local. La memoria es que, con arreglo a aquellos años, ahora la verás, dice, memoria, dice la sociedad, dice, edificar una casa social donde cómodamente pueda establecer todos los servicios. Es lo que se proyecta efectuar, pero con la economía y sencillez de lo modesto de la sociedad, que en aquellos años pues, era una sociedad modesta porque era de gente de empresarios mineros, pequeños patronos, pequeños propietarios, que eran los que se agruparon para hacer esto. Y dice, sus paredes serán de fábrica de ladrillo al descubierto, el ladrillo visto que tenemos en la fachada, como muchas casas que hay en el pueblo que eran de ladrillo visto, con cubierta de tejado con teja del país o árabe. Los pisos estarán formados de tablones de pino rojo con la tablazón correspondiente. Firmado Sociedad Regativa del Progreso, el presidente Joaquín Rosique y el arquitecto Víctor Beltrí. Esto es original, ¿eh? Esto que tenemos aquí ahora mismo, esto es un documento original. Es una reliquia, ¿eh? Es una reliquia. También tenemos el plano, pero el plano no me lo he traído porque el plano es muy endeble. Es muy endeble. Y entonces he hecho una foto al plano donde se ve perfectamente también en el plano la firma del presidente y la firma de Víctor Beltrí. Que esto es muy interesante también. Muy curioso esto. Que sí. Normalmente ese plano está guardado en recaudo, claro. Pero cuando hay alguna visita de la que programa la Fundación Sierra Minera, que programa visitas por nuestra zona y programa la visita aquí al casino, normalmente se lo expongo para que la gente lo vea, con documentos relativos a la Sociedad Recreativa del Progreso. Es decir, entonces, ¿el casino con qué fin se hizo aquí? ¿Un poco un centro para que la gente...? Social. Sí, ¿no? El casino se hizo como un centro social, como un centro de reunión de las personas de aquí. Aparte de los... ¿Se te cae? No, aparte de los empresarios, que eran los que en realidad tenían dinero, la gente sencilla, la gente trabajadora también estaban aquí. También estaban... Eran socios. Eran socios también. El libro que tenemos más antiguo de socios es de 1927. Y ya en 1927 había 166 socios censados. 1927, porque es el último que tenemos, el más antiguo que tenemos. Tenemos otros posteriores, pero el más antiguo es de 1927. Y había 166 socios censados aquí. Que esto era un sitio de muchísima reunión. gente, ¿eh? Claro, es que aquí no había otra cosa. La Casa del Pueblo se edificó 7 años después. Y entonces... era como el centro, ¿no? Claro, la acogida. Este era el centro. Después se edificó la Casa del Pueblo, posteriormente, aunque aquí se dice que esto era de los ricos, y en principio no era de los ricos. Después ya tocaremos eso. Después pasó a otro tipo de personas, pero esto en principio era de gente sencilla, de gente humilde del pueblo. Lo que pasa es que después esto pues siguió funcionando perfectamente. Aquí la gente venía, se echaba sus partidas, se hacían bailes, aquí se hacían bailes, se hacían bailes de piñata, se hacían sus rifas. Aquí había un guardarropa para las personas que venían con su abrigo, había un guardarropa que se recogía esa ropa, había un piano que el padre de nuestra amiga Antonio, aquí había un piano, que se tocaba el piano aquí, en las reuniones que había, en las tertulias que había, se tocaba el piano. Qué bueno. Sí. Después, posteriormente, la sociedad necesitaba monetario, necesitaba dinero y lo vendieron. Pero aquí había un piano que animaba las veladas aquí. Después se hacían bailes con los músicos de pueblo, con la guitarra, con las bandurrias. Se hacían... Y que han pasado varias épocas. Sí, esto ha pasado varias épocas. Luego, ya un poco más moderno, aquí en este rincón, aquí actuaron por primera vez el grupo músico vocal Los Cartagos, muy famoso en Cartagena en la época de los 60, los 70, los 80, Los Cartagos. Increíble. Aquí actuaron en su primera actuación, que son de aquí del pueblo. Los Cartagos son de aquí del pueblo, y aquí hicieron su primera actuación. Qué bueno. Y luego ya, posteriormente, hubo una época en que esto
se cerró, el techo se cayó, se desprendió el cielo raso de aquí del salón. Verás que el salón se ve que es nuevo, ¿verdad? Sí. Es nuevo, las lámparas, todo es nuevo, porque todo esto estaba caído. Entonces nos juntamos un grupo de amigos y dijimos, esto hay que llevarlo para adelante. Y entonces nos hicimos al frente y pues hicimos estas reformas que hay aquí, reparamos todo, se pintó, se repararon las sillas, se puso las cubiertas, las escayolas, las luces, todas las habitaciones, se pintó, y entonces hemos hecho alguna actividad de aquí. Aquí Paco Franco hizo aquí una presentación. Paco Franco, uno de los cronistas de Cartagena. Paco Franco. Qué bueno. Hizo aquí en este rincón, hizo una presentación de un libro. Estuvieron los modernistas del Kichi, estuvieron aquí acompañando. Y sí, que ha pasado todo lo bueno, ha pasado. Dándole colorido a ese acto. Y aquí, pues, ahora mismo, estamos un grupo que somos los que llevamos esto para adelante. Ahora va a hablar un poco Antonio de lo más moderno. Coméntanos de esto. Ahí está. ¿Qué nos puedes decir? En los años ya ahora recientes, pues se intenta hacer pues actividades culturales. Luego hay bastantes visitas de gente que viene a hacer senderismo por la sierra y casualmente pasa o ven el casino tal en la sociedad y entran. Entonces está abierto a cualquier visita que vengan, que puedan ver las instalaciones. La cantina está todos los días abierta y a disposición del público y de aquí de los vecinos de la localidad. Lleva ya bastantes años la persona que está regentando ahora mismo la cantina, y bueno, pues lo que intentamos es que esto no se pierda, que una sociedad, como ha dicho José Miguel, más que centenaria ya, y que no se pierda, y que el Ayuntamiento de Cartagena pues que tenga también aquí una disponibilidad para hacer actos, hacer presentaciones, hacer algo de tipo cultural, de tipo lúdico, lo mismo para la juventud del pueblo que para las personas mayores. ¿Se están haciendo actividades actualmente? Ahora mismo actividades no hay ninguna. Pero bueno, nuestra intención siempre ha sido darle estas actividades culturales, como ha dicho Antonio. Actividades culturales hemos intentado con el ayuntamiento. Con la anterior corporación hemos intentado de que el ayuntamiento de alguna forma hacer una cesión o de que el ayuntamiento lo disponga oficialmente, no es que digamos hacéis un acto que el ayuntamiento disponga oficialmente de esto y que sea un sitio más, un lugar más del ayuntamiento donde poder ofrecer lo que ha hecho Antonio, alguna charla, alguna presentación, ese tipo de cosas. Pero ahora mismo, bueno, te lo he comentado antes, hemos tenido ahora en junio, mes de junio, se han hecho una jornada de cultura popular aquí en la Diputación, que han englobado el llano, el trecho y el Bear. Hemos hecho unas exposiciones aquí en este salón, hemos hecho unas exposiciones minerales que están muy bonitas, la gente le ha gustado, los colegios, hemos tenido colegios del pueblo, los colegios de los nietos, los críos se han traído y les ha gustado mucho la exposición de minerales. Se han hecho otras exposiciones, una fotografía que nos ha cedido una persona que se dedica a eso, de miniatura. Las miniaturas son de centímetros y nos han dejado unas fotografías espectaculares, gente especializada en el tema de la minería. Hemos hecho otra exposición en la Cruz Roja dentro de esta jornada, una exposición de la historia de la Cruz Roja con fotografías más antiguas, modernas, también ha gustado mucho. Se ha hecho otra exposición de manualidades en el centro local social, y o sea que ahora lo último que se ha hecho ha sido esa jornada de cultura popular. Estamos pendientes, que también te voy a dar, como ha dicho el otro chico, te voy a dar una primicia. Dale ahí. Que tenemos para octubre. Se está programando en la Universidad Popular, se está programando una fecha concreta para el llano, hacer una visita al llano. Dentro de las actividades que la Universidad Popular organiza trimestralmente, uno de los días se va a dedicar aquí al llano, a nuestro pueblo. Qué bueno, ¿eh? Entonces, qué gran noticia. El fin nuestro es ese, es que nuestro pueblo, aparte de que no decaiga, es que nuestro pueblo se oiga y salga al exterior, porque tenemos un patrimonio muy rico y muy interesante. Sí, el patrimonio principalmente minero, ¿no? Sí, bueno, ahora tocaremos el tema de la minería, lo vamos a tocar ahora. Pero sí, este pueblo ha sido un pueblo minero de toda la vida, de siempre. Es que empezaron los fenicios, los cartagineses, los romanos,
Y después hubo un parón de muchos años y luego ya sobre 1800, 1850 la minería aquí volvió a resurgir otra vez, aquí en esta zona concreta. Bueno, en esta zona nosotros estamos englobados en la Sierra Minera de Cartagena La Unión. Ya. De Cartagena La Unión. Y nosotros, que como somos de Cartagena, el Llano del Beas pertenece a Cartagena, pero el Llano del Beas fue uno de los núcleos muy importantes en la minería, en esta sierra, junto con La Unión. Aquí se ha llegado a tener constancia de minas registradas, más de 500 minas registradas. Más de 500 sí, minas. Minas registradas. Ahora mismo, pues, está todo parado, ¿no? A raíz de que paró la minería tradicional de interior, me refiero, paró, entró la minería a cielo abierto. Bueno, la minería es verdad que tuvo eso en todos sitios, pasó igual, por temas de guerra, por temas de utilizar más o menos el plomo, el zinc y estos minerales, y en concreto la máxima época del Llano del Beas fue con la empresa minera Celtrán. Los Celtranes eran una familia de aquí del Llano del Beas, que después de la guerra civil, en los años 40, en la década de los 40 y luego en los años 50 hasta los 80 que estuvieron, pues con la cabeza visible era el hermano mayor de la saga de los Celtranes, don Francisco Celtrán, que hizo una empresa que se llamaba Minera Celtrán, Sociedad Anónima, y esa empresa llegó a tener más de 2.000 trabajadores, que venían de Cartagena, de todos sitios, de zonas hasta de Torre Pacheco, y venían aquí a trabajar a las minas. Y bueno, las oficinas que estaban muy cercanas aquí, pues solamente las oficinas colocaban más de 40 personas. Entraba y había una cantidad de mesas de despacho, había entonces máquinas de escribir y tal, o sea, unas instalaciones enormes de vehículos, de todo, y de hecho en esa época la mayoría de los vecinos de aquí del llano, como es el caso por ejemplo de José Miguel, pues con muy temprana edad entraban a trabajar ya. Si no a las minas directamente, sí a los talleres, a los mecánicos, de electricistas, de torneros, soldadura, en fin, todos los oficios que se tocaban aquí en torno a la mina. La diferencia es que esas minas no eran a cielo abierto, eran minas de interior. Entonces los mineros tenían la enfermedad de la silicosis porque trabajaban muchas horas debajo de la mina en la galería. Con posterioridad ya llegó la empresa Peñarroya, la multinacional, que fue sustituyendo esas minas que había de interior por canteras o minas a cielo abierto. Y esas canteras sí que han degradado completamente todo el territorio, e incluso la mayoría de los vestigios que había, que son signos culturales, porque ahora hay que decir que toda la Sierra Minera en su conjunto está declarada, después de muchos años de tramitación, bien de interés cultural. Tenemos la Fundación Sierra Minera, cuyo origen ha sido también desde aquí, desde el Llano del Beas y de la unión de los pueblos cercanos y de las asociaciones, se gestó esa fundación, que está trabajando en todos los pueblos de por aquí, cercanos, y la mayor consideración que tenemos es que se pongan en valor esos restos mineros que hay, esos caminos que quedan todavía de la minería, esos senderos, y que se pueda hacer de aquí una especie de museo al aire libre, que la gente pueda venir y ver lo mismo que tenemos el Monte de San Ginés, que es el emblema del monasterio de San Ginés de la Jara, el más antiguo de la región, y esos símbolos pues hacen que la zona nuestra tenga un interés cultural, un interés paisajístico muy importante. Desde aquí se domina el Mar Menor completamente, desde la cercanía del llano se ve todo. Y luego pues esa serie de caminos y de senderos que hay, que nos comunican con el Mediterráneo, con la zona de Portmán, incluso está muy cercano la Manga Club, el campo de golf. Pues, sí, todo eso hace que esto tenga un interés importante, y eso es lo que nosotros pretendemos,
desde nuestra aportación, desde aquí de la Sociedad del Casino o de la Casa del Pueblo y todo eso, pues que se pongan en valor esa riqueza que tiene la sierra, que acumula a lo largo de la historia. Bueno, dentro de la minería en nuestro pueblo siempre ha estado rodeado a 100 metros, a 300 metros, 500 metros de minas, de pozos mineros, con su castillete, con sus maquinarias. No es que este pueblo esté aquí porque sí, esto es que se llama llano, porque antes la gente vivía en la sierra vivían la gente y bajaba a por suministro y bajaba al llano, porque esta era una zona llana y por eso se denominó el llano. Pero aquí nosotros, ahora mismo lo que ha hecho Antonio, vino la minería a cielo abierto y hizo una tabla rasa con todo el patrimonio minero que había aquí alrededor del pueblo. Todo arrasó, no ha quedado un pequeño vestigio ahí en lo que conocemos como La Paz y un castillete que ha quedado ya en lo alto, a 30 metros de altura, y otro castillete que tenemos ahí que se llama La Pagana. El resto, toda la zona minera, todos los castilletes, toda la sala de máquinas que había aquí en la sierra, alrededor de nuestro pueblo, todo eso quedó arrasado. La minería a cielo abierto arrasó con todo. Y luego, aparte de lo de Antonio, de la enfermedad que cogían los mineros, aquí también, desgraciadamente, también sucedieron hechos muy, muy trágicos, como son los accidentes en las minas, en las galerías de las minas. Pues muchas minas, aquí ha habido muchos muertos y tenemos los hechos en 1960, que ocurrieron unos hechos muy trágicos en la mina llamada San Antonio, que eso es un terreno plano ahora mismo, también arrasaron. Pues en la mina San Antonio también hubo un accidente laboral donde perdieron la vida 3 vecinos, 2 vecinos del llano y un vecino de la Unión, perdieron la vida por una explosión. Y es triste, pero es así. Mira si es que para poder rescatar los cadáveres tuvieron que venir de Cartagena, del Centro de Buceo de la Armada, tuvieron que venir los buzos para poder sacarlos, porque al explotaron los barrenos y encontraron una vía de agua. ¿Qué vía de agua habría? Que se llenaron las galerías, se llenó el enganche y lo arrastró. Ellos no estaban cerca, ellos estaban retirados, pero una tromba de agua y los mató. Y esto el testimonio lo tengo de una de las personas que asistieron de la Cruz Roja, que asistieron en esos días trágicos, y el mismo maquinista que estaba de guardia cuando sucedieron esos hechos. Entonces tuvieron que venir porque no había manera de rescatar esos cuerpos. Qué duro. Sí, es muy duro. Y en el año 60, que estamos hablando que no es de hace 200 años, que es de hace relativamente hace pocos años. Y como ese accidente, pues individuales en muchas minas de aquí también había muchos accidentes. También. Luego aquí hay otra cosa aquí, también con relación a la minería, que se llamó en su momento los desagües del Llano del Beas. Los desagües del Llano del Beas son lo que hemos comentado antes, la mina de Matilde, donde está el centro de interpretación, y la mina Blanca. Eran zonas de desagüe de las minas. Las minas estaban en lo alto y se llenaban de agua. Se llenaban de agua por inercia, el agua salía pronto. Y a nivel freático el agua salía. Y entonces esas minas se habilitaron, Mina Las Matildes y Mina Blanca, se habilitaron para desaguar, como están más bajas, que están en el Beas, para desaguar las minas de aquí de la sierra. El agua estaba aquí, las minas estaban aquí y la desagüe estaba aquí, desaguaban y aquí bajaba el nivel y la gente podía trabajar. Esas minas solamente se han dedicado a eso. Y concretamente porque en el año se fundó el desagüe del Llano del Beas, el sindicato de desagüe del Llano del Beas se fundó en 1902, en 1904. Se creó el sindicato de desagüe, es que por la fecha se creó el sindicato del desagüe. Y el proyecto lo hizo el ingeniero de la Cierva. Sí, porque el proyecto, ¿no? Sí, el que fue el primer presidente fue don Juan de la Cierva y Peñafiel, el abuelo, sí,
el inventor del autogiro, era ingeniero, hizo el proyecto para los desagües de las minas, sindicato de desagües de las minas. El sindicato de desagüe de Llano del Beas, que hay manuscritos, están allí en las minas Matilde, que se pueden ver. Y es una cosa muy curiosa, porque para crear la sociedad se necesitaba dinero, y en aquellos años, pues, si ves las cifras de 1904, ves las aportaciones de la gente y dices, tú, joder. Entonces está escrito que Miguel Zapata, conocido como el Tío Lobo, y su yerno aportaron 100.000 pesetas de la época. Don Juan de la Cierva aportó 50.000. Otro importante fueron apostando dinero hasta 1,5 millones de euros que costaba poner en marcha eso. Esos castilletes, esos 2 castilletes que hay en las Matilde y la Mina Blanca, los encargaron a la maquinita de Levante. La maquinita de Levante hizo esos castilletes que están ahí. Aquí teníamos otro, aquí en la mina, en la Lucrecia, otro castillete igual, como esos de hierro metálico, que volvemos a lo mismo, que también arrasaron. Esta gente de cielo abierto arrasaron. Yo quiero decir también que el Museo Minero de la Unión, inaugurado ahora recientemente, tiene un símbolo del que no queda ninguno en Europa y posiblemente en el mundo, que es la primera maquinaria que había para sacar a los mineros y el propio mineral de la mina, cuando no estaban los castilletes, que es un malacate. Antes de la electricidad. Un malacate con tracción animal, iba un burro, unos burros, dando vueltas al malacate. Curioso. Y con una soga iban sacando, como si fuese un ascensor, la maquinaria de un ascensor. Ese malacate estaba en la mina que ha dicho José Miguel, donde hubo la explosión de esos mineros que murieron, la mina San Antonio. La Fundación Sierra Minera, con los testigos de aquí, uno de ellos es él, y otra mujer que se llama Pilar, que vivía precisamente ahí, en esa mina, porque en las minas vivían algunas familias que eran los guardeses de la mina, los que se encargaban de vigilarlo todo, de día y de noche, y entonces teníamos constancia de que ese malacate estuvo instalado ahí, y la empresa Peñarroya, los ingenieros les gustó y tal, se lo llevaron allí a sus jardines, enfrente de la oficina, pero estaba completamente abandonado. Y se ha conseguido, después de muchos años, que la Dirección General de Bienes Culturales recupere ese malacate, que es una pieza única, y hoy esté expuesto a la entrada del Museo Minero de la Unión, como una cosa de la máxima importancia. Exactamente, esta es una de las principales atracciones que tiene el Museo Minero, es ese malacate. Y de hecho hay una placa al pie del malacate que pone lo que ha dicho Antonio, el origen del malacate, que estaba en la mina San Antonio, en Llano del Beas. Eso es muy importante recalcarlo, porque cada uno defiende el suyo. Nosotros defendemos nuestro patrimonio y nuestras cosas las defendemos nosotros a rajatabla. Y para nosotros, para los vecinos de Llano y para nosotros, es un orgullo que ese malacate que estuvo aquí en el Llano del Beas, que estuvo aquí, que sea un referente en el Museo Minero de la Unión. Qué bueno. Y vamos a hablar también un poco de la Casa del Pueblo. Todo tuyo. Cógelo, Antonio. Es un poco el origen de lo que después han sido los sindicatos, en concreto la Unión General de Trabajadores. En aquella época, principios del siglo pasado, había pues más de 5.000 trabajadores en la Sierra Minera, en toda la zona, no solamente aquí en el Llano, sino en todas las zonas. Y entonces aquí en el Llano fue donde se construyó desde unas casas viejas, como pasó aquí en el Casino, en un solar que está anexo a la Cruz Roja, lo que luego fue Cruz Roja, y ahí está también la Plaza del Minero, el monumento al aire libre del minero, y se hizo en 1916 la Casa del Pueblo con aportaciones de todos los trabajadores, incluso aportaciones físicas en trabajos de fin de semana, de tal, los que no disponían de que eran aportaciones mínimas, pero una cantidad, y se hizo porque era la Casa de los Trabajadores.
Y entonces ahí surgieron los primeros orígenes de los sindicatos. Eran sindicatos gremiales de panaderos, de albañiles, de mineros, de tejeros, que entonces había por la zona, todos los gremios. Era que tenemos ahí el libro, un libro precisamente que te lo dice, que es la Federación de Sociedades Obreras de la provincia de Murcia. Fíjate. No había, porque en Murcia habría empresas, pero agrícolas, ganaderas, pequeñas empresas, pero una empresa de tantos trabajadores, incluso estaba ya la empresa naval de Cartagena, la Sociedad Naval de Cartagena, lo que después fue Bazán y Navantia, pero la empresa minera era la que tenía con mucho más trabajadores. Entonces hicieron esta federación de sociedades que después se transformó y se presentó como Unión General de Trabajadores. Por eso la propiedad de la Casa del Pueblo es de la UGT. Está administrando ahora una sociedad de aquí del pueblo, una asociación cultural, pero la propiedad es de UGT porque en las escrituras antiguas figuraba a nombre de la Unión General de Trabajadores, aunque después, en la época de la guerra, se incautó por Falange. Y entonces Falange llegó incluso a hacer otra escritura como que era propiedad de Falange, pero todavía quedaba en los archivos la primera escritura original, que era de los trabajadores. Entonces esa casa ha sido también un lugar de reuniones tradicionalmente, y fue una huelga general que hubo porque los salarios eran muy bajos y se quiso hacer un aumento, un convenio con los salarios, tuvo que intervenir el alcalde de Cartagena y todo, hubo una gran huelga, y en una de esas actuaciones de la huelga, en un acto que hubo aquí, cuando se disolvió, marcharon los mineros de la Unión y de Alumbre, marcharon por la orilla de la vía hacia la Unión, y al llegar a la fábrica de Pío, ahí en la entrada de la Unión, pues hubo en el descargador, hubo unos sucesos lamentables porque la Guardia Civil de asalto, la Guardia Civil a caballo, intervino contra los trabajadores, y también hubo por lo menos 8 muertos, de los que eran 2 de aquí del Llano, otros del Algar, de la Unión. Había unos sucesos que están recogidos en unos escritos que se denominan los sucesos del 7 de marzo. En 1916. 1916. Esa época pues fue la época fuerte de aquí de la Casa del Pueblo, pero luego se transformó en hogar del productor. Estuvo muchos años haciendo toda clase de actividades culturales, actividades lúdicas, hubo incluso un cine y todo, y ahora pues también funciona. Ahora, con motivo de las fiestas, por ejemplo, de las fiestas locales, pues hay un playback, pues están ensayando las chicas precisamente esta tarde, porque mañana hacen el playback de las fiestas allí en la explanada, y la Casa del Pueblo pues está al servicio de todo el pueblo en general. Hay una curiosidad en este reglamento de 1917, es una curiosidad y que es muy interesante, y te voy a leer solamente el artículo 1 nomás. Dice: esta federación se propone y tiene por objeto 2 puntos. Primero, mejorar en todos los sentidos la condición de los federados, es decir, de los afiliados, por los medios siguientes, 2 puntos. Rebajando las horas de trabajo, aumentando el precio del salario, impedir que los federados sean maltratados de ningún modo por los dueños o encargados. En aquellos años, hoy vemos los convenios, estamos hablando de 40 horas, 35 horas, y hoy hay convenios peores que si lees ese reglamento hoy día. Y eso de 1917. En algunos sitios se ha avanzado, en otros sitios está estancado, pero que ahí ya había unas normas que eran, bueno, los vemos ahora y decimos, jolín, lo adelantado que estaban y las cabezas que tenían, lo que pensaban en aquellos años. Fíjate cómo estaba el tema, ¿no? Oh, cómo estaba el tema. El tema estaba candente, en aquel año estaba candente. Hay que decir también
que la historia, por ejemplo, del tío Lobo, de Miguel Zapata, pues está vinculada también al Llano del Beal, porque aunque él era de San Javier, se vino al Algar, donde se casó y tuvo a sus hijos y eso, pero luego tuvo aquí un ventorrillo, una antigua taberna, aquí muy cerca, en las inmediaciones del Llano del Beal. Y trabajó, por supuesto, en las minas cercanas. La más conocida es la mina Loba, por eso del tío Lobo. Mina Loba. Y hay un dicho que decía Miguel Zapata, que cuando había algún accidente, alguno abajo, a los capataces, él le decía: si hay algún herido o muerto, súbelo, que yo mandaré vivo abajo. Tú sube los muertos arriba, que yo mandaré vivo abajo. Y luego se instaló en Portmán, en la casa Zapata de Portmán, la casa del tío Lobo, que por cierto está todavía en ruinas, porque la compró Peñarroya, pero como no tenía ningún interés para ello, pues ahí está completamente abandonada. Y luego pues se hicieron las dos casas monumentales que la hizo Beltrí en Cartagena. Una la casa Zapata y la otra el colegio que hoy es en la Plaza España, que de su hijo, Increíble. porque precisamente tenía un hijo solo y dos hijas, y el hijo murió pronto, y una de las hijas pues murió también pronto. Estaba casada con José Maestre, y por eso la casa en Cartagena se llama Casa Maestre también, y esos son pues la familia, la estirpe de los Maestres, que luego se adueñaron de toda la Manga, ¿no? Con todas esas propiedades que empezó a comprar el tío Lobo y su yerno Maestre, y todo, en la zona de San Javier, en concreto de la Manga. Precisamente la Manga estaba dividida entre la familia Maestre y la familia Celdrán. Toda la zona de la Manga de Cartagena era de Francisco Celdrán, de la empresa Celdrán. Lo que pasa es que también la vendieron, cuando la minería iba decayendo, la vendió a Maestre, a Tomás Maestre, que fue el que luego realizó toda la urbanización de la Manga, en su conjunto. Bueno, pues dejamos el tema de la minería. Vamos a hablar de la Cruz Roja. Vamos a hablar de la Cruz Roja. Bueno, pues la Cruz Roja, como he dicho antes, se inauguró en 1925. Anteriormente a eso, aquí no había nada, asistencia sanitaria, no había nada. Cuando ocurría cualquier desgracia en la sierra, pues lo tenían que llevar al Hospital de la Unión. Y entonces la gente de aquí, los empresarios y los vecinos de aquí, de los pueblos del Llano de Trechevea, vieron que eso no podía seguir así. La gente, algunos no llegaban vivos a la Unión. Entonces vieron de construir un sitio sanitario para la atención. Y se construyó, eso se llamó Casa de Socorro. Al principio era una casa de socorro. Y entonces el alcalde que había en aquellos años en el Ayuntamiento de Cartagena, Alfonso Torres, pues lo trajeron y vio que el pueblo no tenía acera, el pueblo estaba, las calles eran pedregosas y no había aquí la más mínima asistencia para la cantidad de gente que trabajaba en la sierra. Y entonces decidieron construir el local de la Cruz Roja, que es un local chulísimo de ver, tanto por fuera como por dentro. Es muy chulo de ver. Por eso yo quería haber hecho, pero bueno, en otra ocasión... Se hará un tour. Haremos un tour, en otra ocasión haremos un tour, sí. Grabando la cena. Sí, exactamente, grabando la cena. Y entonces pues se hizo en la Casa de Socorro, se hizo una reunión en lo que se llamó Casa del Pueblo, en el Estrecho. Se hizo una reunión ahí entonces estaba al frente el cura que había y una serie de personas. Se entrevistaron con el alcalde y entonces el alcalde dijo: hay que hacer local social. El alcalde 7.000 pesetas costó y se hizo la Cruz Roja. Y ahí ha estado funcionando muchos años. Ahora me refiero a lo que he dicho antes, cuando ocurrieron estos sucesos en 1960, estos trágicos sucesos que murieron 3 personas, pues los primeros que asistieron fue la Cruz Roja de aquí del Llano. Y el testimonio que te he dicho es de una persona de la Cruz Roja del Llano que todavía vive, que me dio su testimonio de cómo vivió aquellos momentos, aquellos trágicos momentos, cuando sacaron esos cuerpos, los bustos sacaron esos cuerpos para traerlos, que no había ni coche,
no había coches para trasladar a los difuntos en camilla, en la camilla de cura de la Cruz Roja, los trasladaron de la mina, los trasladaron a su domicilio, porque no había otra cosa. Aquello fue muy fuerte para el pueblo. Y luego, por cosas, no sé si por cosas políticas o por qué circunstancias, hicieron el entierro, lo hicieron en la Unión. Bueno, hay unas fotos espectaculares del entierro de todas estas personas en la Unión, un gentío exagerado. Y lo hicieron ahí en la Unión, aunque luego cada familia lo pudo velar en su domicilio, que era lo que se hacía antes. Se velaba en el domicilio antes de llevarlo al cementerio. Y luego también hay otras circunstancias, también un poco anecdóticas, que la casualidad de que cuando ocurrió ese accidente estaba en Cartagena el ministro de Marina. Y el alcalde lo trajo, quiso que el ministro viniera y hiciera acto de presencia, viera lo que había sucedido. Y el ministro estuvo aquí en el pueblo, estuvo viendo por el tema, toda la tragedia que había. Y el ministro, cuando se iba ahí, dijo que le iba a dar 5.000 pesetas de aquella época a cada familia, una ayuda, porque haría hasta seguridad social y todo eso, cero patatero. Y en aquellos años el ministro de Marina, que tiene un nombre muy raro, un nombre vasco muy raro, dio 5.000 pesetas a cada una de esas 3 familias. Una familia tenían pocos hijos, pero hay otra que tenía 4 y 5 hijos. Sí. Aquello fue muy triste. Eso no está pagado. Aquello fue muy triste. Bueno, y la Cruz Roja, pues después de todos los servicios que prestó a partir de ese año, pues la Cruz Roja siguió funcionando con muchas actividades, con médicos, con practicantes, con servicios en las carreteras, en el Sabiná, en La Manga, hacían sus servicios los domingos, voluntarios de la Cruz Roja. Pero eso te va a hablar Antonio, que Antonio también fue de la directiva de la Cruz Roja. Muy bien. ¿Qué gran labor hace la Cruz Roja? Muy buena, muy buena. Sí, la Cruz Roja era de los 3 pueblos, siempre ponía la ambulancia y todo, Cruz Roja del Llano del Beal, Estrecho San Ginés y el Beal. Y los voluntarios que había, que era todo voluntario, aparte de que colaboraban pues el médico o el ATS del pueblo, colaboraban con algunas cosas más de más importancia, pero los servicios que se hacían, pues todo hasta en el campo de fútbol, se hacían servicios los domingos de Cruz Roja, y por aquí de la zona, como no había en Los Velones, ni en la zona de Cabo de Palos, ni nada, pues tenían que asistir a toda esta... Cuando empezó la manga, pues el puesto de socorro estaba allí en la entrada de Cabo de Palos, que antes se entraba por ahí, cuando no estaba la vía rápida, se entraba por Cabo de Palos, por la zona de las dunas, y ahí estaba todo el verano, los 3-4 meses de verano, estaba el puesto del Llano del Beal, la Cruz Roja puesta allí, y con actividades todos los días festivos y los fines de semana, personas para socorrer accidentes de vehículos, que entonces había menos vehículos que ahora, pero ya en La Manga empezó a tener bastante afluencia, y bueno, pues la Cruz Roja fue muy importante en todos los pueblos, desde la zona de Los Nietos y Cabo de Palos, Los Velones. ¿Estaba la sede? Sí, aquí estaba la sede. La sede en el local que estamos hablando. En el local de aquí del Llano del Beal. Y de aquí pues salían con la ambulancia a hacer servicio donde se necesitaba. Qué bueno. Muy buena labor, muy buena labor. Y luego, que también está escrito en los libros de asiento de la Cruz Roja, de servicio, cuando hacían los servicios los fines de semana, o sea, los domingos, si uno de La Manga se había caído, se había torcido un pie, al puesto de la Cruz Roja. Porque que un crío se ha torcido un dedo, o que se ha caído y se ha arañado, todos esos servicios, todo iba a ese puesto de la Cruz Roja, que era lo único que había. En toda La Manga, claro. en todo Cabo de Palos. Era servicio de emergencia. Claro, y todo eso, hay un libro de asiento donde dice a quién has curado, de dónde era, de Torragüera. Hay un niño de Torragüera que se ha caído y le hemos curado, Claro. o de otro sitio, y hacían un servicio espectacular. Ya pues ahora con la sanidad esta moderna, pues eso ya se ha perdido. Pero el local está ahí, y el local estamos orgullosos de tenerlo. Museo. Aquí. Claro, estamos orgullosos de tenerlo aquí en nuestro pueblo. Claro, Sobre todo ahora, en las jornadas que hemos hecho una pequeña exposición, y la gente que ha venido a verla, pues la verdad le ha gustado. Hemos puesto fotos antiguas de lo que era, de los pasos, cómo ha ido evolucionando el Cruz Roja a pasos de los años, y fue una exposición muy bonita y muy interesante. También está el despacho original,
O sea que está todavía los armarios de sanitarios, están ahí todavía. Es un museo. Eso es, claro, un museo, es un museo. Y luego del monumento minero, para cambiar un poco el tercio, ¿qué nos podéis hablar del monumento minero? Bueno, el monumento al minero, a todos los mineros de España, figuran también como de los 3 pueblos, a todos los mineros de España, y se hizo en el año 1979. Con motivo de las fiestas del pueblo, pues todos los veranos se hacían las fiestas y tal, y había habido un exceso de recaudación en las fiestas anteriores, había un dinero y dijeron, pues ¿en qué lo vamos a emplear? Pues vamos a encargar una estatua al artista, al escultor, al Ardil, que ahora está el hijo, pero al padre, Ardil, que nos haga un monumento para el minero. Entonces hizo ahí una figura humana con un martillo pilón, que se colocó ahí sobre un pedestal de piedra natural de las minas. El pedestal es de piedra natural de las minas y encima esa estatua de un tamaño... 2 metros así, ¿no? No, menos. Tamaño normal de una persona normal, de 1 metro, sí, 1 metro y algo. Como una persona normal que está trabajando. Y la curiosidad fue que para adornar ese monumento, pues pensaron en traerse cunas, bancos, que los transformaron también con ruedas de cuna, con madera y tal, de las antiguas minas, que aquí estaban ya terminando sus últimos años. Este es un proceso ya de terminación, de minas de Cárter, una empresa importante que era viuda de Moreno Sandoval, que es la que tenía también en Cartagena la casa que ahora es municipal, en la Serreta, donde está la sede de Cartagineses y Romanos, era la casa principal, la oficina de estas minas de Cárter. Y de aquí se trajeron las personas que estaban en las fiestas, se trajeron todas las cunas y fueron a traerse un castillete enfrente del monasterio de San Ginés, un castillete que había ahí metálico. Lo cogieron con una grúa y se lo trajeron y lo colocaron aquí. Entonces, adornado con unas fraguas, y todo es auténtico. O sea, es como un museo. Es una estatua nacional, ¿no? Que representa... Es de las primeras monumentos al minero a nivel nacional. Primero dedicado al minero, sí. Después se hizo en Cartagena, hay un castillete de madera, allí en la Universidad Politécnica, bastantes años después. La Unión también hizo una estatua al minero, que es la que a lo mejor tú te refieres, que es enorme, que tiene casi 3 metros de altura, pero el primer monumento al minero de por aquí, de esta zona, no sabemos si en el norte habría alguno, pero el monumento a todos los mineros de España se hizo aquí. Y es un símbolo de aquí del pueblo. Intentamos todos los días, de Santa Bárbara y el 1 de mayo, hacerle un homenaje a esos mineros que ya han fallecido y que en esa plaza que le llamamos, ¿no?, del minero. Qué trabajo tan duro, ¿no?, de ser minero. Cuéntanos. No, es con relación al monumento al minero. Pues ese castillete se pensó, la directiva se pensó que era de Minera Celtrán, de la empresa Minera Celtrán, el castillete. Y Minera Celtrán dijo, sí, podéis cogerlo, pero el castillete no era de Minera Celtrán. El castillete era de otra persona. Era de Meseguer, el dueño de San Ginés de la Jara. Era de Meseguer. Y Meseguer, don Joaquín Meseguer Jordán era el nombre del dueño del castillete. Cuando se enteró, Meseguer se enteró que habían cogido el castillete y ya estaba plantado, ya estaba hecho, la obra estaba cogido aquí. Se enteró, le sentó al hombre, le sentó muy mal. Y tan mal le sentó que quería llevárselo. Y entonces el presidente que había en 1979, el presidente de la Asociación de Vecinos que había en aquella época, nuestro amigo Domingo Zapata, le mandó una carta a don Joaquín Meseguer, que lo voy a leer porque es digno de escuchar, ¿sabes? Claro que sí. Y le dice, muy señor mío, antes de pasar al contenido de mi escrito, quiero pedirle disculpas y perdón por un acto llevado a cabo por unos convecinos míos,
los cuales, al decir verdad, han robado su propiedad, pero lo han hecho sin saber qué es lo que hacían ni sus consecuencias. Con motivo de la fiesta de primavera de este poblado, a la comisión de festejos se le ocurrió ofrecer un homenaje a los mineros, para lo cual se precisaba un castillete metálico. Se dirigieron a Minera Celdrán para pedirle uno de la cercanía de San Ginés de la Jarra, decían poseer, la empresa minera decía poseer, que no era así. Ni corto ni perezoso se llevaron uno allí existente y resultó, según parece, que no era de Minera Celdrán, sino de don Joaquín Meseguer. Días después me entero del suceso, el cual me dejó perplejo, pensativo, aunque al decir verdad incluso me hizo gracia. Me imagino que a usted no, pues si el citado castillete es de su propiedad, nadie tenía derecho a llevárselo sin su permiso. Hasta aquí están las cosas. Por supuesto que el castillete es de usted y usted tiene la palabra. Yo personalmente le pido disculpas, le pido perdón y me rebajo a usted porque nada puede hacer en sentido contrario. Le pido por favor que comprenda nuestra lógica ilusión por ofrecer un sencillo homenaje a nuestros mineros, a nuestros difuntos que dieron su vida a cambio de nada, y queremos ofrecer nuestro gasto a todos los mineros de España. Si usted quiere su castillete, está en su perfecto derecho, pero al menos déjenos que por lo menos inauguremos nuestro monumento. Y si por el contrario nos lo quiere vender, le rogamos así lo haga, pues aunque no poseemos ni una sola peseta, haríamos rifa y cuanto esté a nuestro alcance para conseguirlo. Espero que Dios le ilumine en su reflexión y yo personalmente, en nombre de todos los vecinos de este poblado, le pido disculpas. Firmado Domingo Zapata, que era el presidente que había en aquellos años. Y entonces este hombre, cuando recibió la carta, pues la verdad que seguramente se le removieron las tripas y dijo, eso hay que dejarlo. ¿Cómo voy a yo ahora a quitarle a estos hombres, a este pueblo, cómo voy a yo a quitarle ahora el castillete? Ni cobró un duro ni nada, el castillete se quedó ahí y ahí está todavía. Desde el año 79 ahí está. Ahí está. Y es, volvemos otra vez lo mismo, es un orgullo para Llano y región, porque tenemos un himno, y el himno Llano que dice que es un orgullo para Llano y región. Y es un orgullo para todos los vecinos del Llano ese monumento minero que hay ahí. No, claro, es una reliquia ahí. Claro que es una reliquia. Una reliquia. Ahí es que no quiere que se me pasara, porque me he traído relacionado, a ver si lo tengo aquí. Coméntalo. Relacionado con el tema del minero, con el tema de la minería. Me he traído aquí unas letras que las he sacado de un artículo, de un trabajo que se llama La mujer contemporánea en los cantes mineros de Cartagena, la Unión. Y es un trabajo, de hecho, de la Universidad de Murcia. Y voy a leer unas letricas. Yo voy a leer una letra y Antonio va a leer otra. Y dice así, dice, si no volviera del Tajo, no me mandes a buscar. Puedes ahorrarte el trabajo y el gasto del funeral, que mi sitio está aquí abajo. Ya. ¡Qué talento! Mujer, no debes llorar, porque aquí está tu marido, que vuelve de trabajar. Esa mina que se ha hundido es otra de más allá. Que no era la suya, era la suya. La mujer dice, oh, ya que hay una mina. Y dice, no, que no es la tuya. ¿Quién es la del velo negro? Qué triste y sola camina. Es la mujer del minero que murió ayer en la mina, de la explosión de un barreno. Porque quiero ser minero, por favor, no llores madre, porque quiero ser minero. Minerico fue mi padre, que lo heredó de mi abuelo, y yo lo llevo en la sangre. Minero, ¿para qué trabajas si para ti no es el producto? Para el patrón son las alhajas, para tu familia el luto y para ti la mortaja. Bien. Esto lo he sacado de ese trabajo que he dicho, y son letras. Lo voy a decir el nombre de los autores porque es de López Martínez y de García Gómez y de Navarro y Lino. Son letras que los que han hecho ese trabajo han cogido y es interesante, y sobre todo porque hay que decir el nombre de los dos, que esto no es una cosa que me lo he inventado yo ni nada, eso está escrito en un trabajo que se llama, lo voy a repetir, que es muy interesante, La mujer contemporánea en los cantes mineros de Cartagena, La Unión, un trabajo espectacular. Y sí, el nombre ya impactante. Luego del mural Del mural, al minero. Vamos del mural. El mural. Bueno, el mural en principio fue una cosa que yo llevaba rondando en la cabeza mucho tiempo. Y hablé con
con el presidente de la Asociación de Vecinos, Antonio Carrasco, hablé con Antonio y hablé con los otros compañeros y le puse la idea de hacer moral. Hicimos un boceto de cómo queríamos hacerlo y la Asociación de Vecinos pues le pareció muy bien. Entonces se encargó a unos chicos que se dedican a esto, a Jesús Lorente, a otro compañero suyo, hicieron ese mural, lo pintaron con arreglo al boceto que yo le hice, y la verdad que está espectacular, porque está 2 mineros trabajando en las balsas de plomo, el castillete fantástico de la mina El Lirio, luego otro castillete más normal que está a la izquierda, y luego una cara de un minero, de una persona anónima, que está ahí espectacular, en una fachada está espectacular. Y bueno, ahí está, y está ahora mismo está un poco deteriorada por el tiempo, pero bueno, ahí está. Ese sería un abanico de pintura, habrá que... Está visible. Habrá que retocar. Y ahí está. Si la gente lo puede ver, si viene para que vea. Claro, si eso está en una plaza. Ahí está en una plaza, una fachada en una plaza, está perfectamente. Y luego ya, pues de aquí ya vamos a pasar a lo que es la cabaña y al tema de la cabaña. Venga, Va a tocar todo. vamos al tema de la cabaña La foto y vamos a ir finalizando con ese tema. Bueno, El ya broche de oro, ha dicho José Miguel ya lo que hoy llamamos la cabaña. la cabaña. Empezó en el año 88, 87, final del 87. Empezó en el 88, fue cuando ya fuimos a Bruselas. Sí. Y empezó en el 84, 85, ya la gente... Sí, ya Lo fuerte fue sí. del 87 en adelante, y el motivo era porque la empresa Peñarroya había hecho ya 7 o 8 grandes canteras en toda la sierra a cielo abierto. Las últimas estaban muy cercanas aquí al estrecho de San Ginés, la zona de los Blancos. Le decían los Blancos 1, la primera que hicieron, los Blancos 2, un poquito más cerca, y los Blancos 3 a 400 metros del pueblo. Entonces los Blancos 3 ya se plantearon la ampliación hasta las inmediaciones del pueblo del Llano. Y el pueblo, pues claro, pues como veíamos que estando ya allí a 400 metros, los barrenos que tiraban todos los días, los camiones que venían cargados de nogalitas, de los explosivos diarios, sobre las 11, las 12 de la mañana, ya temblaban las casas, se rajaban las escayolas y algunas grietas en las paredes, pues dijimos, si se acercan más, esto va a ser la perdición de todo. Tuvimos la suerte también que se solidarizó el Beal y el Estrecho, nos unimos los 3 pueblos, como ya hemos dicho que somos 3 pueblos, pero prácticamente unidos en esa diputación que se conoce como la Diputación del Beal, los pueblos mineros de Cartagena. Y entonces pues empezamos a hacer reuniones, empezamos a hacer visitas a la Dirección General de Minas, comunicado a la prensa y todo, a oponernos a que la cantera se acercara hacia el pueblo, las inmediaciones del pueblo. Y se hizo una cabaña, me acuerdo que veníamos de Murcia de una reunión y nos encontramos 4 o 5 hombres en una cabaña hecha con palos, ahí de vigilancia, para que las máquinas de Peñarroya no se acercaran al pueblo. Y entonces pues nos pareció bien la idea, la apoyamos, se comentó entre la gente, sí, esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer entre todos, que no sea cuestión de 4 o 5. Y entonces pues se hicieron las cabañas más grandes y toda la gente iba para allá. Las personas mayores iban por la tarde, allí se tomaba café, allí se jugaban las cartas, se hacían vigilancias, se comentaban, se valoraban la situación como estaba, las noticias de la prensa, la radio, que casi todos los días hablaba de la situación de la cantera, y así estuvimos con esa lucha del pueblo más de 3 años seguidos. Para frenar Día y noche. la maquinaria. Día y noche, para frenar la maquinaria, en 3 frentes fundamentalmente. Uno era la movilización, con cortes de carretera que hicimos, una vez nos negábamos a que los camiones pasaran, venía la Guardia Civil, nos echaba. Otra era la actuación legal,
con temas jurídicos, oponiéndonos al plan de labores, presentando denuncias, y otro ámbito era la información pública a través de prensa y de radio, con un portavoz que nombramos desde la Asociación de Vecinos, que era el farmacéutico, que todavía es farmacéutico del pueblo, y a partir de ahí, pues todas las actuaciones se llevaban y se cocían en la cabaña, hasta que pensamos hacer la cabaña de obra. Entonces, pues alguien dijo, vamos a hacerla en verano, que la gente toma vacaciones, los albañiles, tal, la gente podemos tener más colaboración, y el mes de agosto es inhábil para el juzgado y no nos puede denunciar la empresa o no puede intervenir, porque actuábamos sobre un permiso verbal que nos dio un antiguo propietario. Tuvimos que ir a Lorca a recogérnoslo, ese permiso de unos propietarios de un ventorrillo que había ahí antiguamente, pero no éramos propietarios de los terrenos, ni podíamos tener licencia de obra, ni nada. Total, que se hizo la obra sin ninguna clase de permiso y por fuente ovejuna, todo a una, aportando dinero, aportando trabajo, todo hasta de la manga, vinieron azulejos, todo, y durante 3 años estuvimos ahí en esa lucha. Porque si no, esto hubiera sido un campo de minas. Claro, no estaríamos aquí. La maqueta que se le presentó en una ocasión, la empresa le presentó a la asociación de vecinos, la maqueta se llevaba desde esta calle que estamos para arriba, quitaba toda esa zona del pueblo, la quitaba la maqueta y dice, este es vuestro pueblo y esto es lo que vamos a hacer, quitamos hasta aquí, quitamos la maqueta, quitaron una parte de la maqueta y dice, hasta aquí va a llegar la cantera. Y claro, entonces, ante eso hecho, pues, la gente... ¿Qué sacaban aquí? ¿Qué mineral? Pues aquí sacaban mineral de plomo, blenda, para la fundición el lavadero de Roberto, el célebre lavadero Roberto, y luego la fundición de Santa Lucía. Ahí fundía. Y la de zinc. Y luego la española del zinc, también desaparecida la española del zinc. Que la española del zinc también tiene su historia, porque la española del zinc también fue fundada también por lo que ha dicho Antonio antes, por Francisco Cedrán. Don Francisco Cedrán, que era el que explotaba toda esta sierra minera, junto con el Banco Central, junto con Villalonga del Banco Central y junto con unos empresarios vascos que pusieron una cantidad de hasta 300 millones de pesetas, estamos hablando, y crearon la española del zinc. Después, por las batallas de las circunstancias que no vienen al cuento, pues le reclamaron el préstamo que le habían hecho, total, que don Francisco Cedrán tuvo que ceder su parte de la española del zinc y quedó como un propietario pequeño, como un pequeño accionista, quedó como un pequeño accionista. Ya nunca más volvió ahí a las reuniones de la española del zinc, nunca más volvió ahí, porque ahí le jugaron, digamos, en palabras llanas, le jugaron una putada. Y sí, le jugaron una putada los vascos y el Banco Central, le jugaron una putada y tuvo que ceder. Y ahí empezó el declive, la verdad que ahí empezó poco a poco el declive de la minería aquí en esta sierra. Y hay una anécdota que no quiero que se me olvide, porque también es anécdota, pero también muy, muy interesante. El FEBE, que tenemos el FEBE, viene de Cartagena los Nietos, pues el FEBE llegaba primero a la Unión. Después llegó aquí al llano, al estrecho, a la estación se llamaba el estrecho, porque allí había se llamaban las pilas, donde el hierro magnético que sacaban se apilaba para llevarlo a Cartagena. Y don Francisco Cedrán quiso comprar el FEBE, le hizo una oferta a FEBE para comprarlo, para comprar el servicio de tren. Fíjate. Pero como era estatal, no se pudo... Se tiró de lleno ahí. Sí, se tiró de lleno porque, hombre, él tenía aquí mucho poderío. En esta tierra hay mucho poderío, mucho dinero. Aquí ha salido mucho dinero para esa Cartagena modernista que tú ves cuando te paseas por la calle Mayor, por la calle del Carmen, cuando te paseas esos edificios modernistas, pues parte de ese dinero ha salido de aquí del llano y de la Unión.
igual también de la Unión, pero aquí de Llano también salió mucho dinero. Quiero decirte que en aquellos años, pues era don Francisco Cetral aquí, era empresario, porque lo primero que era empresario, ¿no? Pero también hacía cosas para la gente, para los trabajadores, que también hacía cosas que hoy ya no se hacen. Llevaban los críos a las playas, aquí donde estamos nosotros, el Día de Reyes, venían disfrazados 3 reyes, a los críos nos daban, porque yo también cogía, a los críos nos daban, a la empresa, a los hijos de los trabajadores, productores, nos daban regalos los reyes. Sí, que buenos recuerdos también. Pues sí, la verdad que sí. Y entonces era una época dura porque el trabajo era duro. Sí. Yo recuerdo que no quería que se me olvidara, porque cuando por las tardes bajaban los mineros para abajo de las minas, aquí había un bar que se llamaba el Bar Chupa. Aquí estaba el Bar Nuevo, aquí estaba el Bar de Perea, allí estaba el Bar de Diana María, ahí estaba el kiosco. Los mineros cuando salían de las minas, lo hemos leído muchas veces, hay muchas letras de canciones de mineras que lo dicen. Cuando el minero sale de la mina, cuando ve la luz, respira y dice, uy, ya estoy. Un día que cuento. Y bajaban y se paraban. Qué duro. Se paraban en el Bar de Chupa, que mucha gente, cuando a la gente que ve esto, mucho les va a sonar el Bar de Chupa. Le va a sonar, sí, es verdad. Se paraban ahí a tomarse su vasito de vino y a cantar. Aquí había muy buenos cantadores flamencos. Me gusta vivir. Claro. Metros para abajo todos los días. Se desahogaban. Y tragando la porquería, claro, porque antes, en aquellos años, en los años 50, no había prevenciones, no había ninguna. No, sí, eso no estaba. Por eso, aquí en el llano, pues muchos mineros como de 30, 35, 40 años han fallecido a consecuencia de las enfermedades. Y claro, ¿Queda algún minero vivo en el pueblo? Pues que queda... Que haya sufrido, que haya estado ahí. Sí, hay algunos, pocos, pero hay algunos. Con la mano, el dedo de una mano se pueden contar. Ahora ya 3 años hicimos un homenaje a los mineros, a los que habían. A los que quedaban. A hombres de 80 años, claro. Y tantos años. Hicimos un homenaje en el Monumento al Minero, hicimos un homenaje a los mineros que quedaban. Fue un acto muy bonito. Y bueno, y salían y se iban a las tascas, a las bodegas, a beber vino y a cantar y a desahogarse. Y aquí había mucha gente que venían de Sevilla, de Sevilla, de Andalucía. Aquí fueron, de la empresa de Taminas Cerdán, fueron 2 personas, Andalucía, 3 trabajadores, porque no había mano de obra aquí faltaba mano de obra de la sierra, y fueron a Andalucía 3 personas. Todavía hay familias de Andalucía, de Arnarcoya, vinieron muchos de Córdoba, vinieron muchos de Peñarroya, de Pueblo Nuevo, vinieron a trabajar aquí a este pueblo, claro, a trabajar aquí en esta sierra. Aquí también otra anécdota también te voy a contar. Por el año 58, aquí vinieron a trabajar presos, a recibir condenas aquí en las minas. Vinieron un grupo de presos a trabajar aquí en las minas y a redimir la condena. Dura condena. La dura condena. Eran presos comunes, no eran presos comunes. Pero aquí vinieron a redimir su pena. Y ahí hay un sitio donde dormían, donde les daban de comer. Y aquí algunos quedaron aquí. Algunos quedaron aquí, formaron familia aquí. Y otros se fueron porque eran de por ahí. Pero que eso es otra anécdota interesante. Yo me acuerdo, yo tenía 10 años. Y yo me recuerdo perfectamente, los camiones pasaban para arriba, los camiones, y la gente decía, vienen los presos, los camiones de los presos, y nos subieron allá arriba a la mina Jenny, había unas casas ahí también, ahí estaban los peos también. Este pueblo, esta diputación es pequeña, pero tiene una historia increíble, tiene una historia extraordinaria. Increíble. Y extraordinaria. Bueno, podríamos hablar muchas más cosas, para que... Voy a dejar esto para que firméis. Antonio firma, ponga ahí unas palabras que eso lo guardaré yo. Mientras que Antonio firma. Voy a un minuto porque. Todo tuyo. Para los que. Palabras para Cartagena. En honor a los mineros, ya está en tierra. Palabras, para que venga la gente a ver. Exactamente, palabras para el pueblo de Cartagena y los de fuera de Cartagena que vean este reportaje que amablemente Gorri ha querido hacernos aquí en nuestro pueblo. Soy increíble. Tenemos, bueno, los que ya he escuchado, pues más o menos ya sabéis lo que tenemos. Pero esto es una cosa es decirlo y otra es ver este edificio por fuera, es ver la Cruz Roja, es ver ese monumento al minero, es ver esa casa del pueblo centenaria.
es ver ese mural que tenemos ahí dedicado a los mineros de nuestra zona, esa fotografía que tenemos en la cabaña de los sucesos tan terribles que tuvimos que vivir aquí a consecuencia de la minería y para evitar que avanzara hacia nuestro pueblo y que nos quitaran nuestras viviendas. Este pueblo, he nacido aquí, a 5 metros de este edificio. Este es el 15, yo nací en el 9. Yo me he criado aquí a la sombra de este edificio. A la sombra del casino me he criado. Yo nací aquí al lado. Fíjate, ¿eh? Y yo estuve aquí trabajando con Salvador, con Faustino, con Paco aquí de camarero. Estuve aquí cuando éramos chavales. Lo que ha evolucionado hasta hoy en día. Esto ha evolucionado mucho. Aquí esta historia del pueblo es extraordinaria. Yo solamente digo que os invito a los que veáis este reportaje, a que invito a que un día paséis por aquí, por el llano, y os detengáis un rato y miréis lo que hay aquí. Tanto el llano, como ya lo he dicho al principio, la mina Las Matildes, centro de interpretación de la minería, la Cueva Victoria, que afortunadamente, desgraciadamente, ahora mismo está cerrada, pues hay unos problemas técnicos de derrumbe y tal, unos problemas técnicos que no se puede visitar, pero también es un sitio muy, muy espectacular. Acercaros y daros una vuelta por el pueblo, por el llano, que no os vais a arrepentir. Dejo a Antonio también que diga algo mientras yo le escribo aquí un poco a lo que Gorri. Pero qué grande que eres, José, qué honor. Esto es... Soy increíble. Es una ilusión lo que tiene este hombre y yo tengo que acompañarlo en esa ilusión que tiene porque es compartida también por mí. Somos amigos desde que teníamos pocos años. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, es fundamental que se transmita a las nuevas generaciones pues la historia y esperamos que esto, que ahora tenemos unos proyectos muy importantes para desarrollar aquí en el Ministerio sobre la contaminación, porque después de la gran lucha que llevamos durante esos 3 años, hasta que cesaron las minas en 1991, pues hemos estado un poco malditos, porque habíamos sido rebeldes, porque habíamos luchado contra la comunidad autónoma, contra los ayuntamientos, contra todo, y hemos estado un poquito olvidados y, bueno, padeciendo la contaminación que nos dejó la minería. Y estamos esperanzados de que ahora, próximamente, tiene que estar terminado antes de 2026, porque es con fondos europeos, la regeneración que va a hacer el Ministerio de todo el cinturón urbano de los pueblos del Estrecho y del Llano, para que podamos respirar un poquito mejor. ¿Repoblar de árboles? Sí, van a restaurar todas las balsas mineras, van a restaurar todos los espacios degradados por la minería, también las ramblas y los colindantes con las ramblas, y entonces esperamos que dentro de unos años, a lo mejor ni José Miguel ni yo los vemos, pero esperemos que la gente del llano pueda disfrutar de un aire saludable y que se recuperen los valores culturales que hay en estos pueblos. Que no se pierda. Que no se pierdan. El llano de vea siempre arriba. Exactamente. Pues bueno, coge el micro y esto ha sido para mí un honor haber estado hoy aquí. Gente cercana, es decir, que toda la gente que venga, vosotros estáis disponibles a abrirle las puertas. Nosotros estamos disponibles, cualquier persona que vea esto y diga, hoy pues mañana voy a ir al llano, se pone en contacto con nosotros, con cualquiera de nosotros, con el casino, con la Casa del Pueblo. Nosotros dejamos lo que estamos haciendo y nos venimos y les enseñamos lo que tengamos que enseñar. Decirte que hasta hace unos pocos, algo más de un mes, un instituto de Francia solicitó aquí a través de la Casa del Pueblo, contactaron y tal, y tanto José Miguel como yo saben lo de la Casa del Pueblo, que el que venga por aquí o que venga al casino, estamos disponibles para acompañar a las personas que visiten el llano. Qué bueno. Pues nada más, pues muchas gracias, Gorri. Y muchas gracias por estas palabras increíbles. Porque vamos a dar a conocer un poco más, si cabe, nuestro pueblo, tanto a Cartagena como a nuestra región. Bueno, pues muchas gracias y Cartagena siempre alto. Un abrazo. Igualmente.